Bien. Sabemos que muchos de nosotros podemos tener el regalo y la oportunidad de compartir con los adultos mayores que forman parte de nuestra familia. Hoy vamos a iniciar con una pregunta interesante. ¿Cuáles son los mayores conflictos que se dan entre un adulto mayor y sus cuidadores? Creo que el mayor conflicto es el no dejarlo ser. El hecho de tengo que hacer todo por él porque es una bolita de cristal y se me va a quebrar si no lo hago. Correcto. ¿Será que dentro de esos aspectos está que genuinamente lo necesita o que nosotros, por el hecho de querer cuidarlo, quizás no le permitimos seguir desarrollando algunas de sus habilidades, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero que una persona que es cuidadora, ¿verdad?, de un adulto mayor debería de saber? Lo primero es comprender. Llegar a comprender todo lo que constituye el ser un adulto mayor. Las experiencias que ha traído, cómo actúa, cómo se siente, cómo vive su día a día. Ponerse en los zapatos del adulto mayor, que muchas veces no se da. Claro. Lo que se ve es que físicamente que esté bien, que tenga sus medicinas, que vaya donde el doctor, pero no se ve más allá como un ser humano, como una persona que siente, que viene trayendo todo esto, y creo que eso es bien importante, el poder comprender quién es, a quién tenemos, a quién cuidamos. Ok. Yo recuerdo mucho a mi abuela, por ejemplo, una mujer que trabajó hasta donde pudo. Ya en los últimos años de su vida, pues ya había perdido la vista, pero sí recuerdo que a lo largo de su vida sí tenía algunos hábitos que no eran tan buenos. ¿Cuáles son aquellos hábitos que más dañan la salud mental de un adulto mayor? El dejar de moverse. Wow. Una vez que dejan de moverse, ahí empieza el envejecimiento. Y nosotros hablamos de las 4A, la actitud, la actividad, la alimentación y el amor. El socializar con su círculo. Y no se trata solo de hablar con las personas en sí, sino la calidad de esas relaciones que tiene con sus hijos, con sus nietos, con amistades incluso. Muchas veces tienden a dejar esas amistades de lado, ya llegando a la vejez, y se centran más solo en la familia. Pero la familia no lo es todo. Correcto. Siempre hay más allá, siempre hay cosas que explorar. Entonces, creo que ese es uno de los hábitos, de los peores hábitos que hay, es el desvincularse de la sociedad, el aislarse de otras personas. Pero también tenemos las otras, la actividad, la alimentación, comer mucho chanchito, mucho dulce. Todas son esas cosas que se van aprendiendo a medida que uno pues va aprendiendo por el internet, por otros especialistas, pero ellos no tienen el mismo acceso. Entonces ahí es donde uno entra a darle esa oportunidad de conocerse y de poder mejorar también. Ok. Es importante ver cómo nosotros como personas necesitamos considerar que la vida de un adulto mayor no es que termina después de los 65 años. Diana, ¿a partir de cuándo consideramos que una persona es un adulto mayor? Y, por ejemplo, en aspectos de salud mental, ¿cómo nosotros podemos ir viendo, o sea, cuáles son esas señales que podrían darnos a entender que ya hay aspectos de él que están disminuyendo? En Honduras se considera un adulto mayor a partir de los 60 años. No. En mi criterio, no necesariamente, porque vemos que hay de casos a casos. Hay quienes tienen 60 y son activos y participan y hacen, deshacen. Y hay quienes, en cambio, toman la otra postura. Es, ok, ya tengo 60, ya es el final de mi vida, ya no voy a hacer nada. Y así se quedan. Entonces, es lo que decía al principio. Cuando se dejan de mover, comienzan a envejecer. Ahí es cuando vienen las patologías, vienen los problemas, las dificultades. Y si no se tiene una actitud correcta hacia esas patologías o las dificultades que puedan venir, entonces comienzan a venir otros problemas ya a causa del bienestar psicológico, que no se tiene, entonces no se tiene lo demás. Correcto. Bienvenida. Diana Figueroa, psicóloga, especialista cognitivo-conductual con una especialidad con una maestría en psicogeriatría, ¿cierto?
Cuéntenos de su experiencia, lugar de trabajo, modalidades de servicio, porque sabemos que también por la edad o las posibilidades de estas personas, ¿verdad? Viene siendo una bonita oportunidad para expandirnos. Así que cuéntenos al respecto, por favor. Ay, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo trabajo con Vitale. Vitale es una empresa dedicada a brindar servicios a domicilio a adultos mayores. ¿Qué tipo de servicios? Servicios multidisciplinarios. Eso abarca desde psicogeriatría, que es mi área, entrenamiento físico, nutrición, medicina, odontología. Básicamente servicios que les permitan a ellos alcanzar un bienestar. Y se hace a domicilio precisamente porque entendemos que ya en la tercera edad ellos no quieren salir, no quieren tampoco recibir ayuda, no quieren estar en ese proceso de tener que ir y regresar y todo lo demás. Entonces se imparte completamente a domicilio, donde ellos se puedan sentir cómodos y eventualmente poder ir saliendo de la dificultad donde sea que estén. Muy bien. ¿Qué hace un psicogeriatra? ¿Por qué es importante que nuestros adultos mayores reciban apoyo emocional en esa etapa de la vida? Un psicogeriatra es abordar las dificultades que se puedan dar en la vejez, en el área emocional y en el área mental. Así como surgen dificultades a lo largo de la vida, también hay cambios en esta última etapa de la vida. Entonces, lo que pasa es que ellos nunca lo han manifestado, tal vez no saben que lo necesitan. Ellos dicen, bueno, yo así soy y punto. Pero en realidad siempre hay cosas que se pueden mejorar. E incluso las crisis que se dan a los 60 y 70 años se deben a la falta de conocimiento que tienen de otros problemas que han venido acarreando durante toda su vida. Hay personas que son ansiosas, nunca van a un psicólogo, nunca fueron, y mucho menos en tiempos de nuestros abuelos y de nuestros padres mayores. Entonces, ¿qué pasa? Que traen todo esto a la vejez, y ahí es cuando se intensifica. Entonces, ahí entra un psicogeriatra, empezamos con el proceso terapéutico. Tal y como lo harían con un adulto, un adolescente, así se hace en la vejez. ¿De verdad es igual? Porque, o sea, preguntaba porque yo siempre he pensado, a veces me escriben personas y me dicen, Donald, pero ¿qué tal y si lo atiende usted? Y yo lo primero que pienso es que un adulto mayor me va a ver como un hijo. Cuénteme, por favor, cómo suele lidiar con esa primera impresión cuando llegan y no le llegan como, ay, mi niñita, Cuénteme cómo se enfrenta a eso. Yo siempre he dicho al César lo que es del César. Creo que hay psicólogos que tienen una tremenda carisma con los niños y que los atiendan, y eso yo lo admiro bastante, porque si a mí bien me gustan los niños, no tengo esa carisma que tienen otros psicólogos que se dedican al área infantil. Pero en cambio con los adultos mayores sí es diferente. Es como me miran y sí, me miran jovencita, pero al momento que yo comienzo a hablar con ellos, ellos dicen, sí sabe. Sí sabe. Me dijo algo que yo he estado teniendo y que tiene sentido. Entonces yo creo que es bastante el hecho de encontrarles el que tenga sentido para ellos. No venirle a decir una sartal de barbaridades o de cosas, sino el adaptar la experiencia a ellos, que ellos puedan comprender y que puedan asimilar qué es lo que está sucediendo. Claro. Desde un punto de vista objetivo. Eso es importante lo que usted mencionaba, el hecho de adaptar la terapia a las necesidades del paciente, porque a veces se tiene pues la mala práctica en este caso de querer que cada paciente se adapte a mi estilo terapéutico. Y me imagino que son terapias en las que también hay bastante recreación, donde posiblemente, ¿cómo se trabaja en la autoestima de un adulto mayor? La mejor técnica que conozco para poder trabajar la autoestima es a través de los pasatiempos. Muchos de ellos carecen de un pasatiempo. Entonces, el no tener un motivo por el cual levantarse también es falta de propósito, falta de autoestima, falta de valía, el sentirse que ya no sirven para nada, que son inútiles. Entonces, poco a poco se van introduciendo nuevos pasatiempos, nuevas cosas que ellos puedan ir desarrollando, y ellos ya comienzan a encontrar un sentido, pero siempre yo estoy matriculada con terapia cognitivo-conductual. Esto para mí es
mi filosofía. Así como pienso, así es como siento, así es como actúo. Entonces, también se trata de poderles inculcar a ellos el conocerse a sí mismos para poder ir evolucionando y para poder mejorar también. Correcto. En el área que a mí me concierne, que es la emocional y la mental. Muy bien. De hecho, acuérdese de esto. Yo siento lo que siento porque pienso lo que pienso. Hasta se escucha bonito y de hecho, yo creo que de todas las veces que he disfrutado grabar un podcast, hoy el sonido está increíble. Tenemos que agradecer a App Store que nos tiene con nuestros audífonos in-ears y cables de primera calidad, así que les recomiendo que visiten sus páginas. En Instagram también tienen una página web y lo más importante es esto, recuerden que necesitamos apoyar a los hondureños que están saliendo adelante. Siempre confiemos en la calidad de los productos hondureños. Continuando, todos los adultos mayores se deprimen, Diana. ¿Será cierto que siempre después de los 65 la gente, precisamente porque deja de ser tan productiva, se deprime? No. Ok. No necesariamente. Eso es lo que se cree, que todos los adultos mayores están tristes, están solos, están aislados. Y no es así. Es, sí, un trastorno que está infratratado, infravalorado y estigmatizado. De acuerdo. Y si está estigmatizado en personas de nuestra edad, no digamos en adultos mayores, donde se mira que ya eso es normal, entonces, ¿para qué lo vamos a tratar? Y no es así. Sí, de hecho, ¿cuántos psicogeriatras hay que usted conozca? O sea, yo he escuchado de alguien en Tegucigalpa, luego pues está usted, mi psicólogo Renato que trabaja conmigo, que actualmente está estudiando eso, pero nunca he escuchado que realmente sea un área dentro del mundo de la psicología que la gente ponga en práctica. Por ende, creo que no la conocen. Me gustaría saber cuáles son las condiciones o enfermedades mentales más frecuentes que se dan en las personas de la tercera edad. Los trastornos depresivos y la ansiedad. ¿De verdad? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? En los adultos, el nerviosismo, la preocupación excesiva por problemas. Y en la vejez, adicional a los problemas que tienen sus hijos, aparte de las preocupaciones que ellos tienen, lo comienzan a interiorizar. Comienzan a tomar los problemas de los demás como problemas suyos. Entonces, eso hace que surjan bastantes ataques de pánico, que les falte el aire, empiezan a creer que es problema cardíaco, e incluso se llega a transformar en una enfermedad si no se trata. Ya empieza a afectar que los riñones, que incluso le puede dar cardiopatías, empiezan los problemas de memoria. Todos los problemas depresivos, ansiosos o de cualquier trastorno mental que hablemos, viene a afectar su salud física. Claro. Por ende, sus funciones cognitivas también. La memoria, la atención, la concentración, todo a raíz de problemas emocionales. Claro. De hecho, una de las cosas que yo recomiendo a mis pacientes con sus padres, yo de igual manera trato de aplicarlo con mis padres, es evitar, por ejemplo, que vean tanta noticia negativa, que estén siempre siendo ellos los que resuelven los problemas, que la vecina tal, que la hermana de la iglesia tal, que el sobrino de no sé quién, por el hecho de que también tienen derecho a vivir su vida, a disfrutarla de una manera más plena. Y esto me lleva a reflexionar, Diana, ¿qué hay de aquellos adultos mayores que no pueden descansar porque tal vez sus hijos no, ya sea porque no cuidan de ellos o son hijos irresponsables incluso, que ya tienen 65, 70 años los adultos y les toca ser papá y mamá de los nietos? ¿Qué hay de esa realidad? ¿Qué tanto influye, ya sea para mejorar la salud o hay un decremento de la salud mental del adulto mayor? Por increíble que suene, el cuidar de otras personas, de sus nietos o de otras personas en general, les ayuda. Porque les da un sentido de gratificación, pero hay de casos a casos. Claro. Porque no es su rol el ser padre de los niños. Correcto. Sino el ser abuelos. ¿Y los abuelos para qué están? Para consentir. Para consentir. Los abuelos están para chochar, dicen el catracho. Y eso lo conocemos bien. Claro. Pero
hay padres que le delegan esa tarea de vos puedes castigar a mi hijo también. Y ahí ya no, porque ya se pierde el rol. Deja de cumplir su rol de abuelo, de estar ayudando, de recibir gratificación, y se empiezan a estresar de manera innecesaria por algo que no les corresponde. La crianza le corresponde a sus padres, no a los abuelos. Entonces, sí, creo que hay una línea muy delgada entre yo te ayudo con tus hijos por mientras, pero hay quienes les dan la mano y agarran el codo, el brazo y hasta el hombro. Y es correcto, y ya ahí sí ya es contraproducente para los adultos mayores, porque ellos también tienen que tener sus espacios para sí mismos, para actividades que les generen placer, y estar cuidando niños no... Por mucho amor, pero cansa. Sí, cansa y no es placentero. Entonces se trata de encontrar actividades que ellos puedan hacer por su propia cuenta. Diana, ¿cómo hacer con la automedicación? ¿Qué hay de esos adultos mayores que se casan con un medicamento desde que tenían 30 años y ya tienen 60, 70 y lo siguen tomando? Y con Dr. Google, ¿verdad? Que le creen más a lo que ven en internet que al médico. Los remedios naturales. Los remedios naturales, que el TikTok. Que yo creo que todos los adultos mayores ahorita creen todo lo que hay en TikTok, ¿verdad? ¿Cómo poder hacer, cómo apoyar en este caso para que puedan escuchar a sus familiares, médicos? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Hay una psiquiatra española, se llama Marian Rojas. A mí me encanta Marian Rojas. Y ella tiene una frase que dice, comprender es aliviar. Entonces, se trata de educarlos de qué es lo que están tomando, qué es lo que sí les afecta, qué es lo que sí les puede hacer bien y qué no. Entonces, el momento de comprender, ok, esta pastilla me está haciendo esto en mi organismo. Entonces, cómo funciona su organismo y cuál es el efecto que está teniendo sobre sí mismo. Y ahí entonces se comienzan los cambios. Mira, estás tomando eso, pero esto te está haciendo, y darle toda la explicación médica y también en términos sencillos para que ellos lo puedan comprender. Y ya después de que han recibido esa educación, entonces se comienzan a hacer los cambios de sé que son procesos de mucha psicoeducación. Bastante. Escucho bastante esta parte de la aceptación y recuerdo, no sé si alguna vez usted vio este video, me gustó mucho, creo que el idioma en el que está es en alemán, pero está un adulto mayor en el parque y está jugando un gorrión. Y llega el hijo adulto y le dice, hijo, ¿qué es eso? Y le dice, un gorrión. Y resulta que el padre se le olvida y luego le vuelve a preguntar, ¿qué es eso? Le repite como 5 o 6 veces que es un gorrión, pero el hijo ya la 6ª vez le grita. El adulto se pone una cara triste, se ven los ojos llorosos, se para, va a traer un diario de hace muchos años y le enseña y le dice, lee. Y en lo escrito dice, hoy mi hijo conoció por primera vez lo que es un gorrión. Estaba muy interesado. Me preguntó alrededor de 5 o 10 veces y yo siempre le respondí con amor. Y yo creo que esta parte de la aceptación nos lleva a que queremos que el adulto mayor haga lo que yo quiero, que comprenda como yo quiero y que acepte la vida desde el punto de vista como yo la estoy viviendo, sin considerar que pues ellos están en otra etapa. Se dice que el ciclo de la vida es que nuestros padres nos cuidan de niños y que pues nosotros, que cuando crecen ellos se vuelven niños también. Preguntaría, ¿es esto cierto? ¿Los adultos mayores se vuelven como niños? ¿Mito o realidad? Mito. Okay, mito completamente. Sí, a veces cuando hay demencia o cuando hay algún otro trastorno neurodegenerativo, sí tienden a retroceder en sus conductas, en sus comportamientos, pero nunca van a volver a ser niños. Ellos tienen toda una vida, han vivido demasiadas experiencias como para venir a decir, no, es que son como niños, hay que tratarlos como niños. Y entonces empiezan, ay, abuelito, ¿qué querés, abuelita? O hablarles hasta como que le quitáramos la dignidad. Exacto, entonces en el afán de quererlos ayudar, claro, más bien les hacemos un daño. Claro. Porque no les permitimos ser, no les permitimos ser independientes, no les permitimos ser funcionales, no les permitimos que ellos den lo que ellos pueden dar. Correcto. Y también se da el hecho de que estamos en una sociedad consumista, donde todo es
ya, el placer y que no hayan problemas y buscar que todo esté bien. Y nos enfrentamos con personas en la vejez que van a su ritmo, hacen las cosas más lento, tienen más tiempo para disfrutar de las cosas, tomarse su tiempo. Y uno quiere acelerarlo, quiere, hey, ya apúrate. Entonces, sí se trata de poder comprender nuestro papel como adultos, como juventud, pero también comprender el papel de ellos. Correcto. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? ¿Qué es lo que ellos están aportando en ese momento a la sociedad? Y poder ver desde esa perspectiva que no todo es como yo quiero. Correcto. Sino que también han traído toda esta vida y ellos tienen sus experiencias y son seres individuales. Correcto. Valorar su individualidad creo que es importante. De igual manera suele haber como una dependencia a veces marcada de los adultos mayores hacia sus cuidadores, ¿verdad? A veces podrían llegar a querer como imponer o disponer del tiempo de sus cuidadores. ¿Qué hay de esos caprichitos? Hay un reel que usted subió acerca de la manipulación, ¿verdad? Otras conductas como arranques de ira, exacerbación, en verdad, de cómo ellos interpretan algo. Los adultos mayores manipulan consciente o inconscientemente. ¿Y cómo detectar cuando es una necesidad real o una victimización? Sí, hay bastante manipulación. Y de hecho, en ese reel que comenta me tiraron bastante hate. Porque lo dije, pero es el caso de muchísimas personas que tal vez no es su caso particular, su caso personal, pero sí hay adultos mayores que manipulan. Y lo hacen a modo de victimizarse, que, ay, yo soy enfermo, es que si te lo pides porque yo no puedo, correcto, yo pensé que eras diferente, pensé que me amabas, correcto, entonces comienzan a jugar con la psiquis de quien los está cuidando y puchica, y yo de verdad lo amo, claro, entonces le voy a ayudar. Pero sí se trata de poder entender, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y comprender de dónde viene esto, ver, le llamo yo relativizar qué tan importante es lo que me está pidiendo. De verdad es algo de vida o muerte, que si no se lo doy, entonces va a pasar lo peor, o es algo que lo está haciendo solamente por afectarme a mí. Entonces, el conocer a la persona a la que estoy cuidando me va a permitir a mí saber cuándo es una manipulación y cuándo es algo que de verdad merita que yo lo haga. Pero para poderlo manejar de mejor manera, poner 2 columnas. En una, tu responsabilidad y la de todas las personas involucradas, y el porcentaje de responsabilidad que tiene cada persona. Entonces, ahí me doy cuenta yo de que, ok, entonces no es 100% mi responsabilidad, sino que también es responsabilidad de a quien yo estoy cuidando. Y el poder entender que no todos son perfectos. Correcto. Y si en algún momento yo me voy a cansar, entonces yo me tomo mi receso, me dedico tiempo a mí mismo, a conocerme a mí mismo, mis límites. Si yo sé que esto que hace me molesta, entonces ser claro en decir no. El poder poner esos límites me dan a mí también un espacio de poder manejar mejor la situación. Recordemos que los límites nosotros los establecemos para nosotros. Nosotros no podemos andar poniéndole límites al otro, sino los establezco para mí y yo decido qué es lo que yo puedo hacer. Pero no puedo andar pidiéndole a la otra persona, no, respéteme, porque más bien ahí lo que yo voy a generar es un conflicto. Más cuando ellos son adultos mayores y lo que yo te digo, así es. Porque de ahí venimos, el hecho de, porque soy tu mamá, pero ¿por qué? Porque yo te parí. Entonces, venimos de ahí. Y esto me lleva a la otra pregunta. ¿Qué hay de la importancia de los roles? Cuando el hijo varón, por ejemplo, el hijo mayor fallece el esposo y el hijo se convierte como en el esposo de la mamá. Es quien cumple todas las funciones de un esposo en una familia, o viceversa, que podría también suceder cuando la hija se convierte en la cuidadora, en donde comienza a atender a su padre como si fuera como su marido, ¿verdad? O la mujer de la casa. Ambas condiciones llevan a que el adulto tenga un decremento en el desarrollo de su vida personal.
¿qué recomendación se podría brindar para personas que están pasando por estas situaciones? Volvemos al principio, el hecho de dejarlos, que ellos hagan todo lo que sean capaces de hacer y no tratarlos como una bola de cristal que se me va a quebrar si él lava su plato o si arregla su cama, el darles responsabilidades. No es solamente para aliviar una carga que yo pueda tener de estar cuidando a otra persona, sino el hecho de darle autonomía, independencia, funcionalidad, que entre más funcionales son, menos riesgos tienen de todo en general, de institucionalización, de problemas de salud, de problemas mentales y demás. Ok. Diana, vivimos en un país donde suele haber, lamentablemente, pocas oportunidades para los adultos mayores, ya sea a nivel de desarrollo laboral u ocupacional incluso, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer sus cuidadores para intentar apoyarles o proveer un espacio de recreación y productividad? Yo creo que sí hay oportunidades, pero carecemos de la creatividad. Okay. Decimos, no, esto no es para adultos mayores, esto es para jóvenes. Okay. Entonces, el hecho de buscar actividades, aprender idiomas, aprender un instrumento, la guitarra, el piano, la flauta, algo que sea pequeño, pero por algo se empieza. El ir dando un paso, otro paso, cuando menos acuerda, entonces ya sabe. Okay. El hecho de actividades de baile, actividades de pintura, actividades en la iglesia, que ellos puedan hacer voluntariado, eso es gratificante para ellos, el poder ayudar a otros. Correcto. Y también les permite posicionarse y decir, yo puedo. Si tengo todavía la capacidad, se sienten empoderados y creo que actividades es lo que más hay. Lo que no tenemos es la creatividad. Me acaban de educar. de poder hacerlos y poderlo llevar a cabo con nuestros adultos mayores. Ok. Yo creo que todos conocemos personas que han dedicado sus vidas al cuidado de sus padres, abuelitos, y es una bendición en la mayoría de los casos. Pero a veces esto puede llegar a ser cansado. Y está este síndrome, ¿verdad? El síndrome del cuidador quemado. ¿Qué es y cómo podríamos combatirlo? Bueno, como el mismo nombre lo pone, es un conjunto de síntomas físicos, emocionales, sociales, que se dan después de estar cuidando de alguien. No es necesariamente un adulto mayor, pero sí en los casos de cuidar de adultos mayores es donde más se ve el burnout. Y una de las mejores técnicas para poder manejar eso es pedir ayuda. Estoy cansado, me está pasando esto, estoy muy enojado, paso muy tenso, estoy muy estresado, exploto con cualquier cosa, paso bien enojado. Me he aislado de mis amistades, de mi otro círculo familiar. Son algunas de las cosas que me dicen a mí que algo no está bien. Entonces, pedir ayuda en ese momento. El poder tomar mi espacio para mí misma, hacer actividad física, salir a caminar, a correr, incluso algo que me genere placer, ir a comer, ir por un café, algo que me permita tomarme un break, un time out, como diríamos. Correcto. Y es eso, pues si yo no puedo dejar de cuidar a esta persona porque de verdad me necesita, y es muy independiente, sí necesito ayuda para mí, entonces, y el poderme dar ese espacio es algo que eventualmente ayuda. Importante saber que el síndrome del cuidador quemado, ¿verdad? De igual manera se parece al burnout laboral o al burnout emocional. Es decir, hay actividades donde yo también, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque si yo siento que ya estoy rechazando la actividad de servirle al adulto, o si yo ya estoy malhumorado, o si de repente ya empiezo yo a tratarlo de una manera negativa, es importante que yo sea consciente de qué es lo que yo estoy haciendo y lo que no estoy haciendo para cuidar de mí. Una de las estrategias, Diana, más utilizadas podría ser para cuidar a un adulto mayor, podría ser como el establecimiento de rutinas. ¿Qué hay, por ejemplo, cuando el adulto mayor está muy renuente a regirse, ¿verdad?, por estos hábitos en los que, por ejemplo, los cuidadores no pueden hacer todo en el tiempo en el que el adulto mayor quisiera? Entonces que de repente, qué sé yo, el lunes es el día de ir al banco,
el martes es el día de ir al café, el miércoles es el día de ir a hacer alguna actividad física. ¿Qué hay de la renuencia? ¿De qué manera podría un cuidador persuadir a la persona para... Creo que empieza con la participación, ¿verdad? Hacerlo parte de la rutina. Ahorita que lo estaba diciendo, dije, buen punto. Pero, ¿qué otras alternativas podrían haber para hacer de estas rutinas algo más agradable para el adulto mayor? Sí, participación en el sentido de que él opine. Correcto. De qué es lo que se va a hacer con él. No lo podemos tratar como niño, como es lo que hemos estado diciendo. Porque es un adulto con sus opiniones, sus creencias, sus ideologías, y no vamos a venir a cambiar eso. Entonces, el hecho de, nuevamente, conocer con quién estoy yo, el por qué tiene renuencia a hacer lo que le ayuda, lo que le beneficia, nuevamente, comprender, ¿verdad? Entonces, una vez que uno comprende, entonces ya se puede adaptar de mejor manera y puede adaptar la rutina a algo que disfrute. Y se trata de siempre estarlo motivando, no empujarlo, no decirle, hoy vamos al súper porque... Se alista. Ahí es como un frenón el que van, porque ellos son autónomos. Correcto. Y dicen, vos no me puedes decir qué voy a hacer. No quieren. No, o sea, eso es algo que les molesta bastante. Y eso lo miro bastante seguido. El hecho que les dicen, tenés que tomarte las medicinas. Entonces... y quienes tienen su carácter también y no lo van a permitir. Correcto. Así sepan que se tienen que tomar las medicinas, no lo van a hacer porque se lo están diciendo. Y ellos también, ellos tienen el poder de decidir. Correcto. Entonces, darles a ellos el poder de, yo voy a hacer hasta donde yo pueda. Ir de a pocos. Yo creo que la participación es importante, escucharlos activamente de igual forma, pero acaba de mencionar un punto que sí realmente, yo creo que todos los que tenemos familiares, amistades, y es el hecho de considerar que el hecho de que estén mayores no significa que nosotros podemos llegar a tratarlos como si fueran de nuestra pertenencia. Esto es como yo le digo a los papás, o sea, el hecho de que usted sea papá o mamá no es una licencia para que usted maltrate a sus hijos. Y de igual forma creo que el hecho de que cuidemos a un adulto mayor tampoco nos faculta para quererle ordenar la vida a como él quiere. Los abuelitos y las abuelitas son una bendición en la vida de la mayoría, los adultos mayores, pero también hay algunas experiencias que no son tan positivas. Creo que lo podemos escuchar en nuestros consultorios cuando a veces estas personas se equivocan, puede que hayan sido violentos, que hayan cometido algún abuso. A veces hay situaciones en las que los hijos guardan resentimientos en contra de los adultos mayores. ¿Qué mensaje podría darles, Diana, a estas personas que ellos guardan este resentimiento y como que, no sé si a veces será vengarse o como que quisieran esperar que el adulto mayor se arrepienta y les pida perdón y tal vez ni se acuerda, ¿verdad? Entonces, cuéntenos un poco al respecto, por favor. Creo que ser compasivos. El hecho de perdonar, aunque no escuchemos ese perdón, el perdonar nos alivia de una carga inmensa, no cargar con ese rencor. Y verlo desde su experiencia, tal vez que sus padres no fueron los más amorosos con ellos y estoy casi segura que esa es la realidad de muchos de nuestros abuelos y padres mayores que los criaron a la mano de Dios, a como se les antojaba y con bastante maltrato, bastante abuso físico. Y ellos hicieron lo que pudieron con sus hijos. A veces quizá no era intencional, pero así se les enseñó. Correcto. Entonces el comprender de dónde vienen ellos, nuevamente la comprensión, ¿verdad? El comprender de dónde vienen ellos y ser compasivos, desearles el bien, eso creo que es uno de los pasos fundamentales para poder tener una buena relación. No solamente con ellos, con sus padres o sus abuelos, sino con todo el mundo en general. Ser compasivo con otras personas, el desearles el bien, el ayudarles. Y no se trata de dejarse, de que, como yo soy compasivo, entonces me van a venir a hacer lo que quieran. Pisotear, claro. A pisotear. No, se trata de, yo me conozco y
sé y comprendo de dónde venís vos y por eso te perdono y te deseo el bien. Deseo que estés bien y te voy a ayudar en lo que yo pueda, desde la compasión. Creo que el perdón es algo que nosotros puede llegar a ser un autorregalo. Porque si usted no perdona, en realidad quien carga con eso es usted. Y está científicamente comprobado que así como el estrés puede llegar a generar enfermedades, de igual manera todas estas emociones reprimidas como el rencor, el odio y todo aquello que puede llegar a ser negativo en contra de otro ser humano podría llegar a perjudicarnos. Así que recuerde perdonar y vivir con misericordia. Sea compasivo también con el otro, así como a usted le gustaría que fueran con usted. Diana, un mensaje final para acerca del cuidado del adulto mayor que usted nos quisiera brindar y a las personas que nos están viendo y cómo podrían contactarle. El mensaje final es, ellos son seres humanos, también sienten. El preocuparnos por ellos, preguntarles cómo están, cómo se siente. No se trata de un bien o mal, o es que hoy me duele la rodilla, sino el escuchar. Correcto. Su historia. Aunque sea la misma historia. Aunque sea la misma historia, darles de nuestro tiempo, darles calidad, no cantidad. Correcto. No es que me voy a sentar aquí al lado y vamos a estar horas sin hacer nada, sino calidad. ¿Qué es lo que hacemos en este tiempo que estamos juntos? Correcto. ¿Nos estamos conociendo o solamente está como loro hablando y hablando? El poderles dar de nuestro amor y nuestra compasión nuevamente. Y si nos pueden contactar a través de redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, como vitali.sps, y a través de nuestra página web también estamos para servir. Cualquier cambio que surja, cualquier cosa que noten que está diferente o que no está del todo bien con los adultos mayores, entonces ahí entramos nosotros. Recuerden que la grandeza de su corazón se define por lo que usted da. Trate de no guardar rencor y viva de negativo a positivo. Este es tu podcast. Gracias por acompañarnos.